Muy interesante que tiene que ver con la alimentación vegana y cómo esta puede ayudar a reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Y para esta entrevista, pues tenemos pues, la presencia de Sinaí Morelos, que muchísimas gracias por acompañarnos, porque ella es una especialista nutrióloga en este tipo de alimentación, que ya tiene muchos años en esto y muchísima experiencia, además ha hecho investigaciones al respecto, y pues estamos muy honrados que ella haya aceptado nuestra invitación para estar el día de hoy. Sinaí, pues muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Pues bueno, vamos a empezar. Ya saben, de todos modos, esta entrevista queda grabada. Pueden verla si no llegan al principio, pueden volverla a ver después y cualquier pregunta, duda, lo que tengan, pueden comentárnoslo y pues vamos a estar atentos para poderles responder. Y bueno, pues Inay, empecemos con pues nuestra primera pregunta y esto es, ¿qué es ser vegano? Ok, bueno, en realidad ser vegano va más allá de solamente la alimentación, ¿no? Ser vegano ya se refiere a una postura y que lo que busca es disminuir en la medida de lo posible el impacto que tiene tu vida en general, o sea, tu estilo de vida, todo lo que consumes en la vida de los animales, ¿no? En la explotación animal, en el maltrato, es decir, dejar de utilizar o de abusar de los animales como para nuestro beneficio. Entonces, es reducir esa parte en la medida de lo posible, ya sea mediante la alimentación, la ropa que vistes, el entretenimiento, los artículos de higiene personal, de casa, etcétera, ¿no? Entonces, involucra un sinfín de cosas que, pues es más que nada referente a la postura. Dentro de esta postura existe en el tema de la alimentación una persona que es vegana, pues lleva una alimentación a base de plantas, que bien puede ser una alimentación vegetal, no necesariamente saludable, y que ahorita vamos a profundizar un poco más en eso. Eh, pero bueno, dentro de la alimentación que lleva, no consumen ningún producto de origen animal o que sea derivado, ¿no? Por ejemplo, no se consume carnes, no se consume lácteos, leche, mantequilla, crema o alimentos que puedan contener alguno de estos ingredientes, tampoco huevo ni miel. Entonces, básicamente, el consumo, la alimentación a base de plantas, la base son frutas, verduras, leguminosas, granos enteros o tubérculos y las grasas saludables. Ok. Ok, es decir que ser vegano va más allá de una alimentación, sino también ya es todo un estilo de vida que procura no consumir productos que saben que son parte como de esta crueldad animal que muchas industrias pues tienen, ¿no? Así es. Correcto, ok. Ahora bien, sobre la alimentación vegana, que bueno, ya tomaste algún punto con el hecho de que muchas veces pensamos que no comer carne ya es, y todo lo derivado de lo animal es que estamos comiendo sano, pero hay veces que no estamos conscientes, bueno, de que es una alimentación vegana, pues que sí realmente nos va a beneficiar. Háblanos sobre estos mitos, sobre más mitos al respecto. Sí, justamente dentro de la alimentación vegetal, o sea, la alimentación vegetal involucra muchos aspectos, ¿no? Que va desde, como te digo, los veganos, que son, que bueno, un vegano es vegano por los animales, necesariamente, esa es una postura que es por los animales, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga esta postura solamente va a buscar, en primera instancia, pues llevar una alimentación vegetal, o sea, una alimentación que no involucre ningún ingrediente de animal o ningún tipo de explotación. Okay. Sin embargo, no necesariamente buscan que esta alimentación sea buena para su salud. Esa es otra cosa, ¿no? Hay algo que está como muy difundido actualmente, o como una creencia que está como muy arraigada, y es justamente esta parte de que cualquier producto que diga vegano básicamente es sinónimo de saludable o de sano, ¿no? A mí me llegan como
pacientes o incluso familiares que me dicen, no, pues comí saludable, me comí esto que era vegano. Y cuando ves los empaques, pues no necesariamente es lo más saludable. Yo siempre abogo por esta parte del balance, o sea, que dentro de la alimentación puede haber un balance, no todo es blanco y no todo es negro, no necesariamente debemos de consumir todo 100% natural todo el tiempo. Si de pronto se te antoja algo, pues cabe dentro de una alimentación saludable, ¿no? Algo no tan sano, digamos, ¿no? Como se conoce de manera como popular. Sin embargo, bueno, dentro de la alimentación a base de plantas sí hay un tipo específico o unas características específicas que son las que se han estudiado y con las cuales se van a presentar todos los beneficios a la salud que puede llevar o que puede dar o propiciar a tu vida este tipo de alimentación. Y básicamente es que se consuman alimentos en la medida de lo posible, o sea, naturales, es decir, sí puede haber un consumo de procesados, pero tenemos que fijarnos que esos procesados que estamos consumiendo sean procesados que nos van a aportar algo a nuestra dieta, por ejemplo, el tofu o las leches vegetales, que muchas veces pueden ser un buen añadido a nuestro alimento, a nuestra alimentación, porque pueden estar fortificadas, ¿no? Y también hay maneras de que estos alimentos los podemos hacer desde casa. Entonces, básicamente, para que nosotros podamos tener todos los beneficios de una alimentación a base de plantas, necesitamos que sea un abundante consumo de verduras, de frutas, que sí o sí incluyamos leguminosas en nuestra alimentación porque van a ser nuestra fuente principal o más condensada por porción de proteína, que ahí hay otro mito, cereales en casi siempre para los estudios científicos que hay respecto a los beneficios, los granos son integrales. Aquí se pueden hacer modificaciones o excepciones a nivel nutricional dependiendo de los requerimientos, porque bueno, el agregar el grano entero lo que va a hacer es que también hay situaciones específicas donde la fibra no va a ser tan recomendable en altas cantidades por una cuestión de saciedad, ¿no? Como en el embarazo o en los niños. Y también tener un consumo moderado de grasas saludables. Hay algunos, digamos, como perfiles que te dicen como bajo en grasa, pero la verdad es que a mí sí me gusta incluir grasas saludables en la alimentación, tanto grasas sin proteína, como es, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate, como grasas con proteína, como son todas las semillas, nueces, almendras, oleaginosas en general. Ok, ok, entonces tocaste un punto como que muy interesante porque tienes razón en el tema de las proteínas y los mitos que se tienen, se habla mucho de eso. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre eso? Sí, por supuesto. Esto se da como desde los años como 1940, por allá. Y es porque las proteínas están hechas como de bloquecitos que son aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que nuestro cuerpo puede crear y hay otros aminoácidos que necesitamos obtener necesariamente de los alimentos. Estos se llaman aminoácidos esenciales. Entonces, en las proteínas de origen animal encontramos todos estos aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas para llamarlas de alguna manera proteína completa. Sin embargo, como en 1940, una investigadora se dio cuenta que los alimentos vegetales, o sea, también van a tener proteínas y aminoácidos esenciales, sin embargo, pueden tener como, digamos que uno de los aminoácidos esenciales en su perfil va a estar bajito, en cantidades muy bajitas, que no van a formar esta proteína completa. Entonces, lo que ella estipula es que se pueden complementar con otros grupos de alimentos que sí contengan estos aminoácidos en mayores cantidades, ¿no? Por ejemplo, y esto le llamó paridades complementarias. Okay. Por ejemplo, lo que es muy, muy, muy sonado, las leguminosas con el cereal, que el frijol con el arroz o que el frijol con la
la tortilla e incluso actualmente muchos nutriólogos lo recomiendan así, ¿no? Es que tienes que juntar leguminosa con cereal, si no, o sea, en la misma comida, si no, no vas a formar las proteínas completas. Eso fue lo que estipuló esa investigadora en aquellos años, que hace ya bastante, pero posteriormente ella se dio cuenta o ella misma rectificó que en realidad no es necesario hacerlo dentro de la misma comida, sino que en nuestro cuerpo hay un tipo pool o almacén de aminoácidos que entonces va liberando estos aminoácidos que nosotros vamos consumiendo a lo largo del día. He aquí la importancia de que sí consumamos todos los grupos de alimentos vegetales durante todo el día en las cantidades adecuadas para cada uno, ¿no? A nivel individual esto es importante. Vamos a obtener los aminoácidos necesarios, aminoácidos esenciales necesarios para poder formar estas proteínas completas. Generalmente ese es como la base o lo que hay detrás de esta pregunta tan común que es que de dónde vas a obtener las proteínas si adoptas una dieta vegetal. Entonces, en realidad, se ha establecido ya muy bien que mientras una persona vegana o que lleve una alimentación a base de plantas en su alimentación cubra su requerimiento de calorías con una variedad de alimentos dentro de los alimentos vegetales en cantidades adecuadas para sus necesidades específicas, entonces va a poder obtener todos estos aminoácidos sin mayor problema. Ok, muy interesante porque es algo que realmente no, pues no conocemos, ¿no? Simplemente decimos, ¿y de dónde vamos a sacar la proteína? Y ahí se queda, ¿no? Pero es muy interesante esta explicación que nos acabas de dar. Y bueno, también creo que normalmente hay muchas personas que no, como cuando no conocen mucho sobre veganismo, se preguntan cuál es la diferencia entre ser vegano y vegetariano. Ok, dentro de, bueno, de los vegetarianos, o sea, el término que engloba varios es el término vegetariano. Dentro del término vegetariano hay como varias divisiones o subdivisiones, ¿no? O subclasificaciones, como lo quieran ver. Están dependiendo de lo que consumen. Vegetariano indica que no come carne, pero dentro de estos vegetarianos pueden estar los ovo-lacto-vegetarianos, que son aquellos que por los prefijos que tiene, se refiere a aquellos que consumen huevo, que consumen lácteos, pero que no consumen carne. Entonces, están también los lacto-vegetarianos, que entonces nada más van a consumir lácteos y los productos que contengan lácteos, pero no van a consumir carne ni huevo. Está, por ejemplo, también hay varias, ¿no? Pero está, por ejemplo, también los API, ovo-lacto-vegetarianos o API-lacto-vegetarianos o API-vegetarianos, que lo único que consumen de origen animal es miel. Y están dentro de estos los que se conoce como popularmente como veganos, que en realidad el término adecuado sería vegetariano estricto, porque entonces esto se refiere a que esa persona que es vegetariana estricta no consume ni carne, ni leche, ni lácteos, ni huevo, ni miel, ni ningún derivado o ningún alimento o derivado de animal. De animales. Ok, muy interesante porque siempre hablamos como muy general y sí es interesante conocer pues todas estas diferencias. Ok, ahora bien, bueno, ¿cómo es que optar por una alimentación que sea estrictamente vegetariana puede ayudar a nuestra salud y también al medio ambiente? Ok, en el tema del medio ambiente, digo, de manera general, es que la verdad es que sabemos que la producción justamente de carne es una de las industrias que más contribuyen a la parte de los gases de efecto invernadero, ¿no? La verdad es que ahí no podría ahondar demasiado porque no es mi área de expertise, pero sí, digamos que de manera como global podemos verlo así. De manera ya específica en la salud, una alimentación a base de plantas, ojo, con las características que ya mencionamos, y eso siempre es importante recalcar, debido a todos estos grupos de alimentos que estamos incluyendo, pues va a ser alta en fibra, va a ser alta en antioxidantes, va a ser alta en fitoquímicos, va a contener grasas saludables, que este tipo de grasas pues se relacionan directamente con la salud cardiovascular. Entonces,
y bueno, en general, por ejemplo, bajo consumo de sodio porque disminuimos el consumo de alimentos procesados y en general también todas estas características, cada una de ellas se ha asociado a distintos beneficios hacia la salud, ¿no? Entre ellos, los más estudiados están la disminución de riesgo de enfermedades crónicas que actualmente tienen una prevalencia muy alta en nuestro país, como son la hipertensión, como es la diabetes mellitus tipo 2, como es la obesidad, como son diferentes tipos de cáncer. También se ha visto una disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares, personas que llevan una alimentación a base de plantas tienen un menor índice de masa corporal y generalmente se relaciona con mejores hábitos. Al tú mejorar tu alimentación te inspira el estar mejorando otros hábitos en tu vida, tal vez empezar a hacer ejercicio si no lo hacías, que es algo que se da paulatinamente, ¿no? También ayuda bastante a regular los niveles de lípidos en sangre, por ejemplo, el colesterol malo, como se conoce, o el colesterol total, que al final de cuentas el colesterol que ingerimos en la dieta proviene de alimentos de origen animal. Y también se ha visto y se ha observado ya en varios estudios que es un excelente tratamiento para todas estas enfermedades. Específicamente, hay muchos estudios sobre la diabetes tipo 2. Aquí es súper curioso porque dentro de las guías de práctica clínica de Estados Unidos y de Canadá, la alimentación a base de plantas se propone como tratamiento nutricional para este tipo de enfermedades crónicas e incluso para la diabetes, y muchas veces la gente se asusta porque la alimentación a base de plantas es alta en hidratos de carbono. La diferencia es la composición total de la dieta, o sea, no es lo mismo consumir tal vez 3 galletas a que estás consumiendo frutas, estás consumiendo cereales integrales, entonces estás teniendo todo, o sea, no solamente estás consumiendo el carbohidrato simple, sino estás consumiendo un carbohidrato complejo, con fibra, que además tiene un montón de nutrientes, ¿no? Entonces, se ha visto de manera como esto me parece muy interesante en estudios científicos que personas que viven con diabetes mellitus tipo 2 al adoptar una alimentación a base de plantas, han visto reducción en sus niveles de glucosa en sangre y asimismo incluso ha impactado en la cantidad de medicamento que van tomando, ¿no? Va disminuyendo la cantidad de medicamento e incluso se ha visto que hay quienes han podido dejar de tomar este medicamento. Entonces, evidentemente es algo que tiene bastantes beneficios para la salud. Y yo siempre digo, y en en todas las pláticas que me invitan, pero digo que para mí es la dieta perfecta porque si bien hay muchas dietas que te ayudan para la salud, no hay ninguna otra que además de la salud tenga impacto positivo en el medio ambiente e impacto positivo en dejar de contribuir a la explotación animal, ¿no? Entonces estos 3 parámetros es el único tipo de alimentación que va a ayudar a mejorar todo esto y que además está sustentado científicamente. Okay, sí, sí, tiene ayuda no solo a una sola parte, y como decías tú en el tema del medio ambiente, además de que la producción de carne es una de las industrias que genera mayor y que realmente es un gas más peligroso que es el metano, más que el CO2, eso es súper peligrosísimo. También es la tala para poder, de bosques y todo, para poder ocupar esos espacios y poder, pues, tener a todo este ganado. Y el agua también que se utiliza es mucho mayor que, por ejemplo, pues sembrar, ¿no? Una planta. Así es. Entonces, pues sí, tiene muchos beneficios. Además, por ejemplo, algo ahí interesante es el tema de la soya, ¿no? Que mucha gente le tiene un pavor a la soya porque mucha de la soya es transgénica, pero lo que no se conoce tanto, o el dato que no se conoce tanto, es que la soya comenzó a producirse de manera transgénica porque la demanda incrementó para alimentar justamente a todos los animales destinados al consumo humano. Entonces, observar toda esa parte, la mayoría de las personas que están preocupadas de alguna manera porque la soya es transgénica, pero sí consumen carne, pues de manera indirecta también, o sea, le están consumiendo, ¿no? De alguna forma. Así es, así es. Y bueno, ya veo que tenemos aquí algunas preguntas, pero bueno, ahorita creo que terminamos y al final les
te paso las preguntas para que las vayamos como respondiendo todo. Y bueno, ahora bien, ¿qué tips le darías a las personas que quieren comenzar a adentrarse a este tipo pues de alimentación? Ok, bueno, hay muchísimos tips. Para las personas que apenas o sea, que apenas se están interesando, les recomendaría que empezaran a intentar comidas a la semana, quitando la carne, ¿no? O los productos de origen animal. No necesariamente tal vez empezar con un día completo, sino empezar, bueno, hoy voy a desayunar, no sé, esta receta de omelette de garbanzo que vi, que se ve buenísima. Y tal vez así te sigues 2 días después, hoy voy a comer ceviche de lentejas, ¿no? E ir buscando también, familiarizándote con recetas que sean fáciles, porque de pronto nos vamos a ver a algunos influencers o algunos youtubers que pues hacen recetas buenísimas, pero los ingredientes no sabemos ni dónde conseguirlos, o dos, están carísimos. Entonces, hay muchos canales en YouTube que tienen recetas muy económicas. En Instagram también, por ejemplo, yo en mi feed igual tengo bastantes recetas que trato de hacer, que comparto esas recetas que yo hago en mi día a día. O sea, no comparto recetas de que sean como, ay, pues las voy a hacer específicas para este video, sino son recetas que es lo que yo me voy a comer, simplemente lo decoro un poco, pues para hacer como una presentación, pero al final de cuentas, eso es solo para la foto, ¿no? Pero son recetas que yo hago en mi día a día. Yo soy una persona, por ejemplo, que no tiene, eh, todo mi día es muy activo, tengo como muchas actividades, entonces hago platillos muy prácticos. Buscar esas recetas y empezar primero sustituyendo comidas, luego cuando se sientan listos, sustituir días completos, ¿no? Está el famoso lunes sin carne, y de pronto ya cuando te des cuenta tal vez ya vas a tener 3, 4 días sin carne. Y cuando ya, o si tú quieres hacer la transición de una forma como ya mucho más, eh, como mucho más, digamos, consciente e informado, entonces acercarte a un profesional de la salud que te pueda ayudar, o un nutriólogo de preferencia, que esté familiarizado con una alimentación a base de plantas. Y a ellos sí les recomiendo mucho que vayan con un nutriólogo que sea vegano, o sea, que él lleve o que al menos lleve una alimentación a base de plantas. ¿Por qué? Porque justamente algo que es muy importante y que pasa mucho es que hay información que de pronto no todos los nutriólogos tienen. No solamente se trata de suplementar con vitamina B12, sino hay algunos otros nutrientes que hay que platicar y que hay que hacer de tu conocimiento para que tú puedas ir integrándolos de manera diaria. Pero también otra cuestión importante es que muchas veces cuando dejamos nosotros y de pronto vemos recetas, no sabemos qué porción comer, no sabemos con cuánto vamos a cumplir nuestro requerimiento. Entonces, también a veces no tenemos ya idea de qué cocinar o cómo comer frijoles sin que nos enfaden de estar comiendo diario los frijoles de la olla, ¿no? Que son riquísimos, pero si los estás comiendo todo el tiempo y es tu única comida, va a llegar un momento en el que ya no quieras comer eso o quieras algo diferente. Entonces, cuando tú vas con un nutriólogo que sí es vegano, que sí lleva una alimentación a base de plantas, pues va a tener como mayor experiencia personal o empírica de darte recetas, de darte tips, de cuando estás pasando por la transición hay cosas que de pronto te pueden pasar y que te puede ayudar. Ese profesional te puede ayudar a guiarte con base en su experiencia, con base en lo que ha vivido y con base en lo que tal vez han vivido sus pacientes. Y ese es como un plus que cuando vas a hacer la transición ayuda muchísimo. También veganizar platillos que te gusten, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos muy clásicos, enchiladas, chilaquiles. Entonces, pues es muy fácil porque en realidad, bueno, la base, o sea, las tortillas, la salsa, todo eso es vegano, o es apto para una alimentación a base de plantas. Básicamente buscas con qué rellenarlo, que puede ser o con puré de garbanzo, que el garbanzo tiene un sabor medio ligero, entonces no va a robarse el sabor del resto del platillo. O también puedes hacerlo con setas, ¿no? Que las setas tienen una textura como muy similar a la carne, aunque el sabor es diferente, pero puedes rellenarlo así o puedes rellenarlo con cualquier otro vegetal que te guste. Hay recetas de sustitutos de lácteos
crema de semilla de girasol, crema de tofu, que al final de cuentas igual y no saben exactamente a la crema ácida, pero sí pueden ayudarte a que ya en conjunto los sabores sean muy similares, ¿no? Hay tipo queso fresco de almendras que puedes hacer con lo que te queda de la leche de almendras, que también puedes hacer en tu casa y que es muy fácil. Hay cremas de nueces, no necesariamente de nuez de la India, pero también puedes utilizar nuez de la India para hacer este tipo de cremas. No utilizo yo, por ejemplo, tanto este tipo de alimentos porque lo que me gusta difundir es que también puede ser económico, ¿no? Porque muchas veces es algo, creen que es vegano y caro es un sinónimo, lo mismo que saludable y no necesariamente. Podemos hacerlo económico, podemos hacerlo sustentable, porque también puede ser que una persona que lleva una alimentación a base de plantas, no necesariamente su alimentación sea, pues, si te basas igual de productos procesados de todo el tiempo y no tratas de consumir local, entonces, bueno, pues también no lo vas a hacer lo tan sustentable como podrías hacerlo, ¿no? O sea, tú ir con tu productor local, tú hacer tus leches vegetales. Hay por ejemplo, hay algunos lugares donde también ya te venden el tofu, entonces tú llevas tu topper y tu tofu te lo dan ya prensado y todo. Entonces, buscar todas estas alternativas, pero algo que es muy importante y creo que uno de mis consejos con mi mayor consejo sería entender que es un proceso y que cada quien tiene su ritmo, pues cada quien tiene justamente su proceso. Hay personas que pueden hacerlo de un día para otro, hay personas que tal vez van a requerir un poco más, hay personas que pueden hacerlo de manera paulatina o hay personas incluso que se estancan en una alimentación ovo-lacto-vegetariana. A mí me pasó que yo estuve años, o sea, varios años estancada en una alimentación pues vegetariana, incluyendo queso, porque me costó mucho dejar los quesos, pero después me di cuenta, o sea, después, como yo lo hice por los animales, realmente fue un momento como que dije, a ver, ¿qué es más importante para ti? Y fue ahí que tomé la decisión y dije, ya no más, ¿no? Pero entonces, saber por qué lo estás haciendo y cuando tú tengas claro el por qué lo estás haciendo, te va a ayudar a seguir porque tú sabes que eso es importante para ti. Claro, eso le da mucho sentido a lo que haces, ¿no? Que tenga una parte esencial importante en la que tú creas para decir, voy a hacerlo, ¿no? O sea, tengas la convicción de hacerlo. Ok, sí, pues muy, muy interesante. Y bueno, pues vamos a pasar ahora con las preguntas, porque ya tenemos aquí muchísimas. Bueno, la primera, tenemos a Brenda, ella nos pregunta, ¿puedes compartirnos algunas recomendaciones para personas de más de 40 años que desean iniciar una dieta vegana? Pues Es, básicamente las que acabo ¿de mencionar? Sí, es que aquí pone otras cosas, básicamente, dice a mi ver, pregunta va orientada porque a partir de los 40 inicia la pérdida de masa muscular. ok. Entonces, Ok, por eso sí, o sea, quisiera... básicamente ahí lo que les recomendaría, por ejemplo, en todas estas situaciones que hay como ya como requerimientos específicos, es que sí se asesoren con un profesional de la salud para que pueda ayudarte a que tú sepas cuánto debes de comer para que tú puedas asegurar tu requerimiento de proteína. El requerimiento de proteína no es el mismo para todos, va a depender de muchas cosas, que va desde cuánto peses, cuál sea tu actividad física, cuánto tiempo hagas de actividad física o no. Entonces, tampoco o sea, también es importante evaluar si tienes tiempo o sea, cuánto tiempo tienes para comer, cuántas comidas puedes hacer. Entonces, para todo esto, ir para todo esto, pues ir estableciendo esas estrategias necesarias para que tú puedas cubrir tu requerimiento de proteína, porque básicamente sería eso, ver la tolerancia que tienes a las leguminosas, porque cuando hacemos esta transición hay que hacer también, dependiendo de tu alimentación anterior, tal vez hacer
una adaptación a el incremento de consumo de leguminosas, ¿no? Que va a ser principalmente el consumo la fuente de proteína principal. Entonces, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Ahí sí, de verdad que yo les invito a que se acerquen a un profesional de la salud cuando tengan requerimientos tan específicos. Bueno, en general, siempre lo recomiendo, ¿no? Siempre es importante asesorarte para que sepas cuánto debes de comer, cómo debes de comer y así pues, aunque sea una vez, o sea, una asesoría, pero para que estés seguro de que estás cubriendo tus requerimientos en cualquier tipo de alimentación. Y así pues te pueda proporcionar, bueno, tienes que consumir tales porciones de cada uno de los grupos para que estés cubriendo este requerimiento específico en tu casa. Para ti. Ok. Ahora bien, bueno, Vane nos pregunta que dónde pueden ver tus recetas. Bueno, yo tengo en mi Instagram, pueden ver mis recetas, las recetas las publico en Instagram, que estoy como Sinaí Morelos, y en YouTube tengo un canal en el que pueden, más que recetas, información específica de los grupos de alimentos vegetales, de cómo formar platos completos y profundizar un poco más en este tema. Ok, de todos modos, se los vamos a poner ahí en los comentarios, tu Instagram y tu YouTube, para quien no lo alcanzó a apuntar, lo pueda ver ahí y te pueda empezar a seguir y pues ver como estas recetas, que a mí, bueno, cuando yo te conocí, yo al principio no piensa, no, es que uno va a ser vegano, vegetariano y puras ensaladas, ¿no? Y ahí llega un punto en donde la lechuga y tomate ya es una cosa que sueñas. Y contigo yo descubrí que se puede comer con verduras y muy variado, hacer platillos muy ricos, con diferentes sabores y como dices, no, unas enchiladas que tienen como otros elementos, pero tú puedes jugar con estos y hacer muy, muy ricos platillos. Y la verdad es que sí recomiendo que sigan así ahí para pues que ustedes vayan conociendo que no se limita a la lechuga, ¿no? En comer de manera, bueno, hacerte pues vegetariano o vegano, ¿no? Y a ver, alguien más pregunta aquí. Bueno, ¿dónde pueden tener asesoría tuya? A través de estos canales. En Instagram me pueden mandar mensaje directo y y ahí yo les contesto. Yo contesto todas mis redes personalmente, entonces ahí podemos estar en contacto. Ok, también preguntan aquí, Abel dice, ya había escuchado que cuando eres vegano necesitas complementos alimenticios para suplir los nutrientes que pierdes cuando no consumes productos de origen animal. ¿Eso es cierto? Sí, hay un solo suplemento que es necesario consumir, que es la vitamina B12. Esa es de cajón, o sea, es una vitamina que se tiene que suplementar sí o sí. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la fuente donde lo obtenemos. Principalmente se obtiene de las carnes en una alimentación omnívora. Los animales lo van a obtener. La vitamina B12 es una vitamina que es fermentada o sintetizada por bacterias. Entonces, así se sintetiza digamos, en los animales y así se obtiene mediante la carne. Al no consumir carne, simplemente estás cambiando la forma de obtención, que ya no va a ser mediante este producto, sino simplemente, como no hay ningún alimento vegetal que contenga B12 que sí podamos absorber, pues se necesita un suplemento. Hay alimentos, y de pronto pueden escuchar por ahí, que contienen vitamina B12, pero son análogos, como por ejemplo la levadura, la espirulina, la levadura de cerveza. Entonces contienen análogos de vitamina B12, pero estos análogos nuestro cuerpo no los reconoce como esa vitamina B12 que sí puede absorber. Y por eso no son fuente confiable de la vitamina B12. Entonces sería el único suplemento de cajón. Y hay otros que podrían recomendarse, pero ya depende muchísimo de las preferencias del paciente, del estilo de vida, como en cualquier tipo de dieta, ¿no? Si tú no estás consumiendo tal vez, o si tienes algunas restricciones, si por ejemplo trabajas en oficina, y no puedes tomar el sol, tienes que suplementarte con vitamina D, pues lo mismo en personas que llevan una alimentación, ¿no? O sea, además de la B12, el resto ya va a ser
Creo que se está cortando un poquito. Yo te escucho bien, o allá, en vivo, en el en Sí, vivo. te cortaste un poquito en lo último que explicaba sobre si trabajas en una oficina, supongo que si no te da Ah, mucho ok, sol, entonces tienes como si no te, requerir más. ajá, se tiene que suplementar, pero esto en cualquier tipo de alimentación. Pero como les digo, o sea, la B12 es la única que es de cajón, el resto va a depender de muchos otros factores ya individuales. Ok, perfecto. Y bueno, finalmente platícanos sobre tu proyecto. Bueno, tú que eres especialista, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Pues, cómo ha avanzado tu proyecto y hacia dónde va, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo empecé bueno, yo estudié nutrición, la licenciatura en nutrición. Cuando yo estudié la licenciatura todavía era vegetariana, no era vegana, o sea, era ovo-lacto vegetariana. Bueno, en realidad solo consumía queso, no Ujú, consumía huevo ni leche, pero lo cierto es que yo tuve en la escuela donde estudié maestros que eran como investigadores y entonces nunca tuve ningún problema. Aquellos maestros en los que tenía, por ejemplo, talleres de cocina y eso, fueron muy comprensivos conmigo en la parte de, pues, que no quería cocinar carne, etcétera. Actualmente veo que muchos estudiantes de nutrición que son veganos o que están muy interesados, sobre todo veganos, tienen como mucho problema en ese ámbito. Yo tuve como mucha suerte de alguna manera. Empecé a trabajar, a dedicarme, pues cuando terminé la carrera ya era vegana. Entonces, yo decidí dedicarme a atender solamente a pacientes que estuvieran, que quisieran llevar una alimentación a base de plantas o que ya la llevaran y que quisieran hacerlo de manera, o sea, llevarla bien, porque no se me hacía congruente el hecho de yo estar recomendando un buen de proteína animal cuando yo estaba en contra de maltrato animal o de la industria, ¿no? De la ganadería. Entonces, algo que fue eso lo que determinó que yo hiciera esto. Sin ok, embargo, eso tiene más de 8 años. Entonces, en ese momento, la cantidad de personas veganas, pues no era tanta como actualmente. Eh, y sabía que debía de hacer algo alterno porque al final de cuentas eso, y tampoco, o sea, las consultas en línea, pues tampoco era algo muy común. Entonces, claro. decidí entrar a estudiar una maestría en investigación en ciencias en el Instituto Nacional de Salud Pública y ahí estuve varios años, bueno, estudiando la maestría y luego trabajando, pero paralelo a eso, yo continué dando consultas a personas interesadas y siempre de una forma, bueno, antes no había, actualmente apenas están como saliendo como certificaciones, cursos de alimentación vegetal por el auge que hay ahorita, pero en ese momento no había. Entonces me tocó desde la carrera, o sea, los últimos semestres que yo me convertía vegana, estudiar todos los artículos que había, todas las recomendaciones y con base en ello comenzar a trabajar, ¿no? Eh, y bueno, así estuve mucho tiempo paralelamente hasta que por algunos motivos tuve que dejar la investigación. Bueno, trabajar específicamente en investigación y fue cuando comencé ya a dedicarme 100% a este proyecto, es decir, a difundir ya la alimentación a base de plantas como a tiempo completo. Empecé a poner más atención a mis redes sociales, a compartir más información mediante mis redes sociales. Ahí ustedes si se dan una vuelta por mi Instagram pueden ver cómo tengo infografías, tengo recetas y tengo como mucha información para facilitar la comunicación, porque casi siempre los estudios científicos están en inglés y aparte con mucho tecnicismo. Entonces, mucha gente, pues, o una de dos, realmente no domina el inglés como al nivel, como vienen los artículos científicos, o hay muchas palabras que se desconocen, o no tienen el tiempo para estudiar un artículo científico, ¿no? Entonces, lo que yo hago es básicamente todo lo que se publica, estudiarlo y sintetizarlo, traducirlo a un lenguaje que sea como muy amigable para todos y eso difundirlo tanto en mis redes sociales, Instagram y YouTube, que son los que estoy utilizando más actualmente. Y Ok, bueno, me dedico también a dar
consultas en línea, todas mis consultas son en línea, tengo cursos enfocados a alimentación a base de plantas en niños, en embarazadas, en atletas, para adultos en general, y también pues difundirla por medio de de estos espacios en los cuales me invitan, ya sea podcast, transmisiones en vivo, eh, porque realmente es un tema que me apasiona mucho, ¿no? Que me gusta mucho compartir. Pues, Sinaí, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, que creo que es muy interesante porque no conocemos, o sea, solo conocemos lo que escuchamos, pero no a fondo realidad qué es los beneficios, de qué se trata, ¿no? Y que es como un trasfondo más amplio. Te agradezco que nos hayas, pues, acompañado y platicado todo esto. Vamos a poner tus redes sociales en los comentarios para que la gente que quiera seguirte o pedirte una consulta, pues bueno, te pueda contactar. Y pues también agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí, que nos sintonizaron y que estuvieron en la transmisión. Si quieren dejar algunas otras preguntas, adelante, no hay problema y se las damos llegar así ahí o igual ya la contactan directamente. Y pues bueno, muchísimas gracias Inaí nuevamente por estar con nosotros y compartir esta información que fue muy, muy interesante con respecto al veganismo. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues muchas gracias a las personas que estuvieron aquí sintonizándonos. Bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos la siguiente semana con Queso Ayurveda y también, bueno, los invito a que vamos a tener un taller de producción de alimentos que a base de, pues, procesos más artesanales para que los puedan hacer desde casa, entonces si quieren pueden ver el evento, ahí está, y preguntarnos, también pueden preguntarnos por mensaje. Y pues bueno, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, Sinaí. Hasta luego a todos. Nos vemos. Bye.